Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, empiernados? Bienvenidos a su podcast, Entre Piernas Podcast. Y hoy tenemos algo, para mí, creo que la magia del escenario conjunta talento, pero conjunta disciplina, pero también conjunta una cuestión que es intelectualidad. Y para mí esta gran mujer representa intelectualidad escénica, con una gran pasión dentro y fuera del escenario. Mi amiga y gran colega, pero también yo soy su gran admirador, Teresina Bueno. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. En verdad es un gusto, es un placer poderte, no sé, quedar un poquito nervioso, sí, porque, a ver, estamos hablando de una experta dentro de la cámara en televisión, pero también en teatro, pero también en cine, pero también en toda la cuestión de medios. Teresina, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde va Teresina? ¿Y quién eres? ¿Y quién eres? No, pero sobre todo, ¿cómo vives esta parte de tu niñez? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? Sí, bueno, yo soy mexicana. Vengo de una familia española. Claro. Por todos lados. Y ellos se vinieron a México en el 50 y tantos. Y mi mamá se casó con mi papá, que venía de otro lado, pero era español también. Se divorciaron, mi papá se regresó a vivir a Holanda, de donde es ahora mi media hermana. Ok. Y su familia. Y yo en México me quedé con mis abuelos, mis tíos y mi mamá, y tengo primos en Guadalajara. Y ahí crecí como hija única, hablando absolutamente con el acento español desde pequeña hasta los 4 años. Después entré a kinder. ¿Y te lo quitaron? No, me lo quitaron hasta primaria. Pero los niños, pues son... Y esta parte del ceceo o de la Z, ¿no? Que puede distinguir a la comunidad española, ¿te causaba problemas? Sí, en primaria. En primaria ya, porque mis amigas daban mucha lata. Ajá. En kinder no me acuerdo de que alguien me haya dicho algo. Más bien fue en primaria. Pero fíjate que es chistoso porque hay una cosa... De hecho, yo soy muy indigenista. Sí. Me interesa mucho el mundo indígena y he trabajado mucho esa parte, no a nivel intelectual, sino a nivel práctico. Tengo muchos amigos indígenas y entre ellos está Natalio Hernández. Natalio Hernández es un investigador de lenguas indígenas que tiene un artículo que se llama Lengua Materna e Identidad. Okay. Justo ahora que estamos en esto de que si no se nos comprende la lengua materna, por ejemplo, mije o zapoteco, los tzetzales, tzoltziles, los que sean, no se nos comprende la lengua materna, entonces estamos fuera de algo. Pero ustedes van a decir, bueno, el español que se habla en España, en Colombia, en México, es el mismo español. Sí, pero al ser diferente la pronunciación, tendemos a categorizar a la persona. Sí. Y decir, esta es de acá, no. Entonces, esa pertenencia, como la que dice Natalio Hernández en su artículo, esa pertenencia yo la tenía con mi lengua muchos años durante la primaria, la secundaria. ¿Por qué es raíz de familia? Porque es raíz de familia. Por ejemplo, España es el yeísta y México lo pronuncia como ye. Por ejemplo, México dice lluvia, aunque no tan marcado. Sí, de lluvia. Y España dice lluvia. Porque como va con doble L, exacto. el alveolo palatal, el apoyo de la lengua es en el alveolo palatal, es diferente que decir yegua, que es interdental, ¿no? Claro. Aunque no lo pronunciamos tan fuerte como algunos grupos como los argentinos o los grupos que hay en ¿cómo se llama otro país? Uruguay. Los uruguayos, los amigos uruguayos, los amigos argentinos. Bueno, entonces... Eso te da una identidad, pero en el momento que yo descubro el teatro y descubro que para ser un personaje lo mejor es partir de la neutralidad. Es decir, lo más importante es que el que te está oyendo no se distraiga con lo que estás diciendo. Porque si el espectador tarda en pensar de dónde viene, por qué habla así, qué le pasa... Sí, ya le diste muchos años. Estamos perdidos. Vaya Dios, con permiso. Ya ahorita ya la neutralidad en el acento ya no se usa, porque por ejemplo en España ahorita hay un programa en televisión española de los andaluces. Una cosa nueva que acaba de salir que se llama El Perro Andaluz.
de un chico que ya tenía otro programa anterior, donde dice, yo defiendo mi acento andaluz y no tengo por qué hablar de otra manera, no tengo por qué neutralizarlo, ¿no? Claro. Y no tengo por qué pedir perdón, o sea, al revés, que ellos me expliquen a mí cómo hablan ellos, yo no tengo por qué darme a entender, no tienen por qué subtitularme, decía él, ¿no? Entonces pienso que está bien, que aplica para la identidad, pero para lo que es el producto escénico, sí es importante que el espectador logre entrar al contenido dramático sin el filtro o la barrera de, puede ser el lenguaje, la imagen o lo que sea. Es decir, el espectador no tiene por qué empezarse a cuestionar, mira cómo ha cambiado tal actriz o tal actor, qué mal su acento o de dónde vendrá. El espectador no tiene por qué pasar todo eso. Lo mejor sería que entre derechito así, pero como... Directo al contenido del personaje y de la ficción. Claro. ¿Para qué? Pues para que se deje tocar por lo más importante de la ficción, que es la empatía. Claro. Entonces eso significa, por ejemplo, que si una película se trata de que Little Man Tate, por ejemplo, sí es esa, ¿verdad? Es una de Champagne, que el niño tiene un síndrome de Down. Ajá, de Down. No. Él tiene un síndrome de Down. Él y su hija enfermo. es Dakota Fanning cuando era niña. La niña cumple 7 años y él tiene una edad mental de 7 años y el gobierno de Estados Unidos se la quiere quitar porque considera que no la puede tener. Bueno, entonces todos en el cine ahí llorábamos y sufríamos, ¿no? Entonces yo les decía a mis alumnos, yo puedo no tener yo personalmente el síndrome de Down, e incluso puedo no tener nadie a mi alrededor que lo padezca, y sin embargo voy a sentirme tan impotente como el personaje de Champagne que no puede retener a su hija. Claro. Entonces no es la anécdota en sí, sino las emociones, los sentimientos, lo que le pasa por dentro, o sea, su impotencia por mi impotencia. Claro. Y a lo mejor mi impotencia es porque me robaron un lápiz en la escuela y no lo pude recuperar. Y de ahí te agarras. Pero es tan fuerte esa impotencia como la del personaje del Down. Ajá. Porque en mi universo está esa comparativa. Es otro nivel, ¿no? Entonces, una persona que no puede entender lo que es un hijo porque no lo tiene, pero tiene un perrito como un pez, un pájaro, un animalito o un gatito, puede comprender haciendo un paralelo lo que es el amor a ese tipo de seres vulnerables o lo que pasa en la trama. Claro. ¿No? Podemos ser capaces de empatizar. Y este es el éxito, pues, de la ficción. O sea, este es el éxito de 100%. Las obras que vienen desde los griegos, desde Shakespeare, que dices, ¿por qué sobreviven? Pues porque lo que te está tocando el corazón no es que Hamlet sea de Dinamarca y sea rey. A lo mejor yo no sé nada de los daneses y yo no sé nada de los reyes, pero sí sé lo que significa que me traicionen. Y por ahí empatizo. Y por ahí hacer la empatía humana. Humana completamente. ¿Quién de tu familia también se dedica al arte? ¿Eres la única? Que soy la única oveja blanca de la familia? Exacto. Bueno, tengo por ahí, y hay que decirlo, tengo una tía española que fue escritora, que es Pilar Mompeón Ferrús, que es una novelista, antes de la Guerra Española, por allá escribía ella. Y siempre dije, no tengo a nadie más. Pero un día haciendo unas constelaciones familiares y tratando de destapar mi artista. Sí. En la búsqueda de... Me dice la psicóloga Raquel Schlosser, que por cierto es muy, muy buena constelando, y me dice, ¿quién hay en tu familia de artistas? ¿Quién? Y le digo yo, nadie, absolutamente nadie. Le digo, bueno, una tía, pero era vedette. Me dice, ahí está. Ahí están tus traumas. Ahí están tus miedos. Ahí están tus miedos. Claro, era el discurso de mi familia, que en ese momento decían, tu tía Inés, no sé qué, era Inés su nombre, y su artístico era Gloria Telles. Pero luego me enteré que no era vedette exactamente, era cupletista en Madrid. Wow. Que para sacarse la culpa que tenemos todos los artistas que creemos que no debemos serlo, mandaba a sus hijos a París a estudiar a la Sorbona o no sé qué hacía, porque la culpa. Y un día se fue a dar gira a Belice y se murió en el maremoto de Belice. ¿Cómo crees? Sí. Entonces mis bisabuelos que estaban en España le hablaron a mi abuela que ya estaba en México con su hermana que estaba en México, o sea, mi abuela Teresa y su hermana Polonia, a que fueran a Belice a rescatar a la tía, o sea, el cadáver. Su cuerpo. Y yo siempre pensé en los baúles. Esos baúles del vestuario, porque yo tengo traumas de maletas y cosas de esas. Bueno, todos los actores. tenemos un cuarto lleno de eso.
Fíjate que Silvia Pinal, a Silvia Pinal le escribieron una obra cuando cumplió 25 años ella de trayectoria. Yo era niña en esa época o adolescente y las canciones que lo dirigía José Luis Ibáñez y la música era de Neri, ya todos fallecidos, Silvia, Neri y José Luis. Y había una canción en ese musical que decía: porque mi vida está ligada a una maleta, porque es un viaje sin parar la vida nuestra, y aunque conoces mucha gente y lo mejor de cada ambiente, y se va un bossa nova delicioso. ¡Qué ¿no? maravilla! Pero dice, tienes un pie en el estribo, dejas atrás viejos amigos, otra vez el equipaje y a volar. Y es que esa es la vida del actor. Y es que es la vida de un actor, de un artista escénico. De un artista escénico en general. Exactamente, sí, totalmente. Cuando te da esta inquietud o esta cosquillita ¿por qué no piensas, quiero ser actriz? Sí. ¿Sí pensaste en el momento? Mira, yo cuando nací... ¿Sí sabías desde entonces? Sí, yo creo que vengo de un alma de otra época porque no es normal, porque nadie me lo mencionaba y por supuesto me lo prohibían. Mira, yo de niña mis únicos referentes son al año de edad, yo cantaba a Rafael. Yo soy aquel. Exacto. Yo soy aquel. Claro. Exacto. Que por tenerte da la vida. O sea, dramática desde siempre. Luego hice la primera comunión a los 5 años. Van a decir que chiquita, pero es que mi abuelo perdía la vista. Y con la consigna de después seguir estudiando catecismo, me permitieron hacerla. ¿Y qué canción quieres para esta? Yo quiero el Aleluya del Silencio de Rafael. Y ahí me pusieron el disco en la primera comunión. Sí, porque quién se lo sabe, no es tan clásico en ese entonces. Claro, y aparte la letra es bien fuerte. Sí. Luego la pido en los karaokes y la canto. Ahí la ponemos ahí. Sí. La letra de Rafael, dice, para los que sufren al otro lado del mar. Cosas así. Aleluya, aleluya. Y ya todo eso, ¿no? Pero dice, para los que tienen que llorar, ¿por qué llorar? Sangre que no quemas rezaréis. Todo corre deprisa sin ver nada, despide color. Nuestras manos solo piden amor, nuestras voces gritarán, unidos siempre cantarán. Y ya no la canta, ¿eh? Lo acabo de ver en el concierto. Ya no la canta. Cuando viene esta parte de que te abren tu ojito, tu tercer ojo. Sí. Y te entra esta luz. Bueno. ¿Qué hay ahí? Bueno, sí. Bueno, hay que echarle un poco la culpa a la primaria. ¿Por qué en la primaria? Necesitabas la culpa de la primaria. Yo iba en el Queen Elizabeth School, en la escuela Reina Isabel, que está en Las Águilas, y mis cabañas... Y yo la de Santa Mónica. ¿A poco? Sí. Yo la de Santa Mónica. Bueno, pues mis cabañas, que era la directora de la escuela, nos ponía a hacer al final de cada curso una demostración de trabajo que era obra de teatro. O sea, no era La Sirenita, sino era perdón los derechos, pero no era una cosa conocida, sino era la explicación de lo que habías aprendido en el curso. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, pero cruzado por una línea dramática, un poco del hombre primitivo, que de la cueva, o sea, lo que fue. Entonces, sí, era muy bonito. Qué bonito. En un año fui de Gota de Agua y en otro año fui de hombre primitivo. Y ya para sexto de primaria era El Quijote de la Mancha con todas sus ¿Y qué fuiste? ¿El Quijote o Fíjate que fui la narradora porque estaban entre otra niña y yo para El Quijote. Oye, pero ¿qué? Y la otra niña era novia del que salía del Quijote y se quedó ya con el papel. Oye, pero es muy complicado el Quijote, el lenguaje de Cervantes. No, es una cosa que hizo la maestra de sexto. Ajá. Y tocábamos en la flauta las canciones y las cantábamos. Sí, las del musical. ¿No? Las del musical. Tocábamos fa, mi, fa, sol, la, si, sol, si, do, saludos, Dulcinea. Entonces me sé las notas. Gracias a eso aprendimos muchísimas cosas. Entonces, Mis Cabañas dice, bueno, ya murió, pero Mis Cabañas me decía que ella tenía
tenía la culpa de que yo fuera actriz. Te empujó, te hizo esto. Claro que por el teatro de eso, ¿no? Y ya luego en secundaria, mis compañeras también tienen la culpa un poco. Un saludo a mis compañeras del censo de Emilio Carballido, porque nosotras hicimos en primero de secundaria, sí, un poco impulsadas por Pilar Montes de Oca, que es la directora de la revista Algarabía. Sí, siempre claro. fue así como de proponer. Y Pili, que íbamos juntas en primero de secundaria, dijo, vamos a hacer, creo que en primero hicimos un entremés cervantino. Ah, qué rico. La guarda cuidadosa. Ok. Con todo su lenguaje. Ok. ¿Qué me quieres, sombra vana? No soy sombra vana, sino cuerpo macizo. Pues por todo eso y por la fuerza de mis gracias te conjuro que me digas todo así. En verso y todo el show, ¿no? Sí, en verso, como debe de ser. Todo el show. Y en segundo de secundaria dijimos, no, bueno, la Miss de Español pues nos apoyaba, digamos, ¿no? Pero era más bien una cosa nuestra. Y ya en segundo de secundaria hicimos el censo. De Emilio Carballido. De Emilio Carballido. El censo es una obra corta de 20 minutos, costumbrista, que habla de problemas de la sociedad mexicana de ese momento. Entonces la hicimos, la presentamos muy bien. Y ahorita que tengo 60 años cumplidos, voy a cumplir 61 el 14 de agosto. ¡Felicidades! Muchas gracias. Estamos celebrando entonces también el cumpleaños de la maestra en este podcast. Gracias. Pues todos estos compañeros dijeron, bueno, Norma Sarazúa, una de nosotros, dijo, vamos a juntarnos otra vez y vamos a volver a hacer el censo. Ok. Y estamos ensayando el censo. Hoy en día. Sí. ¡Qué maravilla! Después de tanto. Le voy a hablar a Héctor, a Veracruz, para que me dé los derechos, porque va a decir, Héctor, ya está montando el censo, no me ha avisado. Que es quien tiene los derechos de Emilio. Vas a ver que sí, Sí, ¿no? Al contrario, va a decir qué bonito. Es una cosa medio post-escolar, claro, porque no somos, bueno, yo soy actriz, pero las demás no, pero es muy bonito, le echamos muchas ganas. No, la experiencia que tienen de vida. Pronto la verán aquí en Ciudad de México y en Querétaro, porque 3 de nosotros viven en Querétaro y 3 en México, y entonces vamos y venimos y ensayamos en esos lugares. Aquí, la van a presentar aquí. Aquí, y ensayamos también en Querétaro, y también ensayamos en Cuernavaca. Bueno, pues comprometo a la maestra para que nos invite cuando estén en ensayo presentando ya la función y entrevistarlas. A mí me encantaría entrevistarla dentro del teatro. Porque todas son súper exitosas, pero son otras profesiones. Es que es eso, a ver. Bueno, exitosos porque también hay un hombre que se llama Juan. Exitosos. Esa donde también quiero, y una de mis preguntas era esta, ¿cómo enriquece el arte escénico en la vida de personas que no pertenecen al arte escénico? No, bueno, muchísimo. Y a lo largo de la vida sí me ha tocado tener grupos de gente no actor que actúa, ¿no? Claro. Gente no actor que actúa, como no cantante que canta o como no bailarín que baila. Entonces bueno, en términos generales, la gente que quiere actuar y construir una ficción tiene que ver mucho con el manejo de su imaginación, de su mundo interior y de su relación con el otro. Entonces se abren muchos parámetros, muchos caminos. Pero también hay gente que busca la actuación para expresarse, para hablar en público, para relacionarse y para abrirse en sus empresas. Sí. Y pues de todo eso me ha tocado tanto ser compañera como maestra. Perfecto. Y se trabaja muy padre cuando se entrena a gente que no es actor, ¿verdad? Pero me decías del momento de la iluminación. Esa parte del como momento dicen ¿Cómo te llegó la iluminación? Los de no sé qué dicen Shaktipat, no me acuerdo ahorita cómo se llama, eso lo leí en un libro alguna vez. La del pum, el golpe. Eso fue, fíjate que todas estas cosas que actué mucho y también dirigí en la prepa. Yo en la prepa me metí a estudiar con Julio Castillo actuación. Okay. Julio Castillo hoy día da su nombre al Teatro del Bosque. Sí, Julio Castillo. Julio Castillo ha sido pues el genio de como director de escena que hemos tenido en México. O sea, tú sabes que, como dice Gené, el talento trabaja y el genio crea. Exacto. Entonces Julio es el único genio que hemos tenido como director, y mira que tengo miles de maestros directores de escena a los cuales admiro y respeto y mando un saludo vivos y muertos, pero Julio, y nadie me dejará mentir, era un genio. Sí. ¿No? Sí, era un genio. En el momento que yo estudié con él, yo tenía 16 años. Él no tenía metodología para enseñanza actoral. El taller tenía gente de 40 y gente de 16. O sea, de todo a una mosaico. Sí, pero yo aprendí muchas cosas ahí, porque pues su vida, su experiencia, lo que él decía, aprendí hasta la diferencia entre Stanislavski y Diderot y cosas así que son aparentemente básicas, pero que luego los alumnos de carrera de actuación a veces no las saben. Y yo las aprendí en ese taller hablado, ni siquiera tengo apuntes de ese taller. O sea, todo era así de esponja. Todo así de esponja.
no sé por qué no tomé apuntes, pero yo no tengo apuntes. Y aprendí muchísimo y sobre todo me cambió la vida haber estudiado con Julio Castillo. Más allá de si luego me dijeron, wow, estudiaste con Julio, pásale, porque sí me abrió puertas. Sí. Hasta para entrar al CUT yo creo que me tomaron en cuenta que yo venía de Julio, no sé. Bueno, el CUT ya sabes que es muy exigente y más bien va por los exámenes que te hacen y no por quién eres, ¿no? Sí. Ni con quién estudiaste o no. Pero sí, yo siento que me ha abierto puertas también hacia adentro de mí. A ser pupila de él. Sí, sí. Y después de Julio, bueno, yo terminé la prepa y mi familia daba mucha lata con que me metiera a una carrera que no fuera teatro. Y eran comerciales antes, ¿no? Las carreras comerciales. No, estudié letras en la Universidad Iberoamericana. Ah, en la Ibero. Estudié literatura latinoamericana. ¿Cómo fue tu pasar por ahí? Pues Dinos la verdad. No, es que ahorita pensé cuando la psicóloga de la Ibero me dijo, ¿qué haces aquí? Vete al teatro, ¿no? Pero también entre medias estudié por ahí en el CUC con Morris Sabariego, a quien le mando un saludo con mucho cariño porque fue mi maestro y después fue mi colega en la Universidad de Londres cuando di clase. Entonces, lo quiero muchísimo y aprendí también mucho en el CUC con él y con otros maestros que me dieron otras materias. Ahí estudié un programa como de 3 veces por semana, una cosa así, 2 veces por semana. Y yo seguía mi carrera en la Ibero, ¿no? Entonces, la carrera, hice una mueca porque yo me quería ir a la UNAM. ¿Tú querías ir? Sí, yo me quería ir a dramática, pero no me dejaron en mi casa. ¿Por? Pues porque en la UNAM te pueden violar, mejor vete a la Ibero. Oh. Bueno, le van a tener que poner hashtag a la palabra porque hoy en día la dices y no sé qué pasa. Ahora sí. Si no se puede decir nada. No te preocupes. Eso lo hacemos ahí en producción. Pero te ponen un pip. Entonces te metes a la Ibero. Sí, pero me meto también a la UNAM de oyente a escondidas de mi familia. Que se puede y aún a la fecha, ¿eh? Bueno, me mataban los demás alumnos porque eran 40 que habían entrado por su derecho y yo. Y la chica de Ibero. Y mira, descubrí que no me, o sea, que la Ibero me podía dar lo que yo en ese momento necesitaba. Ajá. Y también la UNAM estaban así como encima de mí de ¿qué haces aquí? Y entonces me salí de la UNAM y me quedé en la Ibero porque ambas costaban en el sur. Sí. Luego la Ibero se pasó a Santa Fe. Sí. Pero en ese momento yo podía como rolarla. Correr. Y también el CUC, donde estaba Morris, estaba en Odontología 35 por la UNAM. Entonces, bueno, corría allí, iba y venía y así. Y acabé la carrera de letras. A mí la carrera de letras me sirvió muchísimo. La Ibero tenía en el momento que yo estudié un programa de modelos literarios. Entonces eran modelos literarios del siglo XIX o del XX o no sé qué, ¿no? También un saludo a mis amigas de letras que me sigo llevando con ellas. Mira qué maravilla. Claro que sí. Qué maravilla. Y nos juntamos a desayunar y todo. Entonces ellas se fueron al área de crítica y yo me fui al área de guionismo. No había teatro como subsistema. Los subsistemas en la Ibero son como especialidades. O eran, no sé ahorita. No. Estoy desvinculada ahorita. Pero yo lo que hacía era mi carrera de bolsillo. ¿Se hace cuenta? Modelos literarios del siglo XIX. ¿Quién expone poesía? ¿Quién expone novela? ¿Quién expone cuento? ¿Quién expone teatro? Alzando la mano. Ok, Teresina, muy bien. ¿Qué vas a exponer de la dramaturgia del siglo XIX? Toda. Sí, bueno, pero Hölderlin, Schiller, Víctor Hugo, ¿quién? ¿Quién? Toda. Toda. Me iba a la Ibero, me iba a la biblioteca y ya sabes, ¿no? A peinarle. Porque antes íbamos a bibliotecas. Sí, había unas cosas así que tenían como adentro unas cosas que se llamaban hojas y se llamaban libros, ¿no? Exactamente. La gente va a decir, pues todavía tenemos libros. Está la Vasconcelos, está la Biblioteca México. La verdad es que, mira, me extraña que mi celular todavía no haya contestado, porque te contesta más rápido que el libro. Oye, sí. O sea, de repente el otro día no sé qué dije de un montaje y el celular me contestó. Qué bueno que pienses de esa manera. Ay, el micrófono. Ya te da retórica. Ya, sí. Sí. Pero, oye, de veras, ¿qué piensas en esto de la IA? ¿Qué piensas todas estas herramientas que podemos usar nosotros? Mira, el otro día me di cuenta que la IA no me juzga. Igual que. ¿no? Igual que mis perros, que claro, perros. Porque deben saber que soy animalista, tengo perritos en adopción. Ahorita vemos. Y entonces, si no te juzga. La IA no te juzga. Entonces, de repente, digo, ¿a quién le podré preguntar? Haz de cuenta que, por decir una tontería, que son los vasos, ¿no? Sí. Y, oye, ¿qué son los vasos? Los vasos son unos recipientes de cristal que reciben líquido en su contenido y entonces no sé qué.
¿quieres que te informe más de los vasos transparentes o gracias, ¿no? Sí, entonces, de repente es muy interesante esta sensación de le puedo preguntar lo que sea. En 3 segundos o menos, o no sé cuántos segundos, milésimas de segundo, me va a sacar no sé cuántos resultados, me va a mandar a las fuentes. Por supuesto, se va a equivocar millones de veces, pero si le sabes preguntar... Depende del cuestionamiento. Sí, te va a cuestionar. Estructurado. Entonces, creo que la debemos de tomar como una herramienta, como un apoyo. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí creo que nos está influyendo y mal es que, por ejemplo, hay mucha gente... El otro día salí yo de la casa, iba yo al coche y venía una persona cruzando por la banqueta normal. Ajá. Era un muchacho muy joven. Pues ya me vieron, yo no. Entonces voy pasando y antiguamente lo lógico hubiera sido que él frenara y me dejara pasar. O, en el mejor de los casos, él frenara y me dijera, pase, buenas tardes, ¿no? Que yo le dijera, buenas tardes, gracias. Claro. Yo todavía cruzo la calle y doy las gracias al coche que paró. Claro. Bueno, pues este chico no me miró, no se frenó y siguió. O sea, casi te... Pues no, porque yo sí frené. Pero reaccionaste a tiempo. No, pues sí, no era como para chocar. Pero sí me doy cuenta que es un nuevo sistema de relación. Y también siento que tiene que ver con todo lo que les han dicho a los jóvenes de no te relaciones, no las toques, no las veas, no mires a las mujeres, no esto, no les digas piropos. No. Entonces ya hay una cosa en el joven de me voy a encerrar en mí mismo. Y no veo. Y me relaciono solo a través de mis aparatos, de mi celular y no sé qué. Entonces creo que la IA nos está no es la IA, ¿verdad? Pero no, es la creo que es la que época. Utiliza. La época nos estamos robotizando. No tanto la persona que utiliza, porque yo la utilizo y siento que no me robotizo, ¿entiendes? Pero es que somos de otra generación. Pero yo me moriré antes que estos chicos. Entonces, a ellos les queda ahora enfrentarse al robot. O sea, ya Rafael decía en una entrevista que no sé qué hotel de Japón o no sé dónde, le llegó al cuarto, pidió la cena y llegó un robot. Y no llegó una persona. No, llegó un robot, le pasó la charola, le cobró y se fue. Y dice, y yo lo miré subirme la miré o lo miré subirse al ascensor e irse, ¿no? Entonces, para allá vamos. Ahorita son menos evolucionados quizás, pero vamos a llegar al momento que no sepa si yo soy un robot o no. Y hay una obra excelente de teatro de Flavio González Melo. Que, bueno, por supuesto no me acuerdo cómo se llama, que se llama, es algo como de IA, pero no es inteligencia artificial, sino es inteligencia actoral. Así se llama. ¡Qué maravilla! Así se llama. Y justo habla de un cuate que está en una obra de teatro y está pidiendo permiso para irse a hacer una película, y le dice el otro, pero ¿cómo te va? O sea, tienes el compromiso conmigo de la obra de teatro, ¿cómo te vas a ir a filmar? Y le dice el otro, te mando a mi reemplazoide. Y dice, ¿cómo me vas a mandar un reemplazoide? Todo el mundo se va a dar cuenta. El reemplazoide ha venido a miles de ensayos y tú no te has dado cuenta. No. Entonces genera una cosa. Claro, hay un conflicto. Y por supuesto esto lo hace todavía un actor. Sí. no un robot. Esto lo actúa un actor, un excelente actor, porque actúa de robot y actúa de persona. ¿no? Y de repente lo ves y por ahí va la obra, ¿no? Muy interesante estuvo. La propuesta. Sí, estuvo hace tiempo en el teatro. Ojalá la vuelvan a montar. Es muy interesante. La idea también. Claro. Y lo que te abre ese tipo de dramaturgia que dices, pues para allá vamos. Pues para allá vamos. Para que la actuación o el actor tome, sí, como herramienta esto, pero no se muere la actuación, no se muere el actor. Nunca se va a morir la actuación. En palabras de Julio Castillo, Julio decía, el teatro es escándalo. Sí. Y la gente quiere sangre, pero no quiere que la sangre sea de verdad. Quiere que el actor, quiere que el personaje se muera, pero que el actor se levante y dé las gracias. Entonces, ese es nuestro ritual. O sea, nosotros no tenemos un ritual de matar, de nada. Lo que el público quiere es que la ficción tenga un principio y tenga un final. Entonces, en ese sentido, por un lado. Y por otro lado, decía Julio Castillo que el teatro nunca va a desaparecer porque el teatro nos lleva a la abstracción. Sí. Bueno, es un término complejo. Grotowski, Grotowski, que era un teórico de teatro más o menos por los 60s, le llamaba trance. Entras en un trance. Le llamaba trance Grotowski. Julio decía que nosotros entrábamos en una especie de semi-hipnosis. Igual que cuando vas a un concierto musical, igual que cuando ves danza.
termina hipnosis. Una especie de semi-hipnosis, ¿no? Sí. Porque no estás del todo hipnotizado. Hay gente que hasta se duerme por la hipnosis. Bueno, claro, por la hipnosis, pero no por la hipnosis del... o sea, estás medio consciente, ¿no? Sí. Pero luego Raúl Quintanilla, que es mi maestro de actuación, de todo, que es el otro momento como de iluminación que tuve en la vida con Raúl, porque Raúl Quintanilla como que me bajó de ese rollo como de hacia afuera. Mira, Sergio Jiménez decía que los personajes son hacia afuera y hacia adentro. With the sun up y with the sun down, ¿no? Entonces, bueno, me sacó de ese rollo como de así y de mostrarme. Y me enseñó a relacionarme en el escenario con el otro personaje, ¿no? A través de la metodología, que es la que yo aplico, porque yo fui alumna de Raúl Quintanilla y después fui adjunta de Raúl Quintanilla para aprender a dar clase de actuación y luego fui adjunta de Héctor Mendoza. Wow. Entonces, haciendo esta combinación es lo que enseño. Pero volviendo al término de que estaba diciendo, entonces Grotowski decía eso, Julio Castillo le decía semihipnosis, Raúl Quintanilla le decía abstracción. Pero ahora le llaman, a través de Luis de Tavira, Luis de Tavira acuñó el término, que también es mi maestro, aunque no de actuación, pero sí, y es también colega de ellos. Luis de Tavira le llama indeterminación. Indeterminación. Entonces, que justo Morris Sabariego sacó un libro que se llama La Indeterminación, publicado por Casa del Teatro junto con Conaculta, porque Morris tomó un seminario con Luis de Tavira donde aprendió esto, ¿no? Junto con otros colegas. Entonces, la indeterminación. Entonces, ¿qué es el universo de lo indeterminado que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando? O sea, lo abstracto, lo no concreto. Entonces, Julio Castillo decía que lo único que va a pervivir siempre en el teatro es el teatro, que el teatro va a pervivir siempre porque tiene la capacidad de la abstracción, que tú puedes ver una mesa, tú puedes ver un palo con unas 2 patas y pensar que es una mesa de 4 patas. Sí. O van a decir, bueno, eso es la percepción en psicología, sí lo es, pero el teatro... En la escena. En la escena, el teatro yo puedo agarrar este quesito, que por cierto, gracias, me voy a comer. Ahí está la bebida. Yo puedo agarrar este quesito, hacerle así, y la gente puede pensar que este es un barco. Menos Mesli, que sabe que es quesito, no, claro. Mi amor, no. ¿No puede comer queso? Sí puede, pero a ver, cómetelo. Es que le encanta el queso. Mi amiga Fabiola, que seguro verá este podcast, me va a decir, también el otro día le dio de comer a mis perros. No, sí pueden comer poquito queso, sí le damos poquito queso a Mesli. Tú ya escuchamos que tienes muchas influencias, tienes muchas directivas. ¿Qué tan difícil fue para ti formarte como actriz, como directora y como maestra? Bueno, lo más difícil fue formarme como actriz, porque yo tenía, a decir de Julio Castillo, muchos prejuicios. ¿Cuáles fueron? Pues estos heredados de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Julio, por decir algo, yo tenía 16 años. Entonces dice Julio, un ejercicio donde van a tocar al otro compañero, busquen a alguien. Híjole. Entonces yo busqué a la chavita más parecida a mí. Busqué así, la tocaba como así, ¿no? Esa parte que decimos, el espejo. No me vayan a tocar, a agredir, a no sé qué. Mira, yo me quejo de la IA, pero yo estaba igual. O sea, eras la IA Era la IA en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, sí, era otro momento, pero yo tenía prejuicios familiares, o sea, de cómo hay que vivir, de cómo hay que ser, de cómo hay que... Esos eran sus valores. Que no lo veo mal, No pero no era para mí. Entonces yo después rompí no todo, porque no se puede romper todo. Justo yo siento que por lo que uno falla en la carrera de actoral es por lo que uno no pudo superar de fondo en uno mismo. Desde el principio uno sabía que uno tenía los defectos, porque la carrera actoral lo único que hace es mostrarte tus defectos. Te dan esa parte. Te dicen, mira, aquí está tu lista de defectos, resuélvelos. Ahora resuélvelos, tienes tu vida, muéstrate. Tienes la vida para ojalá te superes. Y estamos en terapia constante. Sí, yo salí de la Ibero y me metí al CUT a estudiar actuación. Entonces ahí me daba clase Julieta Gurrola también, José Caballero, en fin, Angelina Peláez, grandes el maestros. Mismo Raúl Quintanilla. Entonces, claro, yo sufría mucho porque yo venía de otra formación. Entonces mis compañeros pues se trepaban a la puerta, literal.
Literal. Sí. Gustavo Muñoz, que era de mi generación, que Dios lo tenga en su gloria porque falleció, era maravilloso. O sea, se subía por la puerta y se ponía hasta arriba y soy una no sé qué cosa. El ejercicio que fuera de abstracción, de improvisación, de lo que fuera. Pero eran muy veloces, muy ágiles, muy todo. Entonces yo me quedaba un poco así porque decía... Yo me acuerdo de un ejercicio que nos puso José Caballero. ¿Cómo era? Era del erotismo. Ok. Pues José Caballero, entrábamos por la vía grotowskiana, que es esto de caminar en círculo, el círculo, y luego rompíamos y así. Y entonces era algo de erotismo. Y entonces, no sé qué hacían los demás. Creo que uno justo se subía a la puerta y ahí andaba haciendo cosas con la puerta. Pero yo me puse a moverme así, ya sabes, así nada más. ¿Eras un ave? No, eran las olas del mar. Ah, ok. Eróticas, ¿no? Eróticas. Y José Caballero, no, mijita, relaciónate. Claro, ¿Te faltaba esa experiencia erótica? No, pues me faltaba salir de la literatura. ¿O realmente ser vivencial? No, sí, o sea, no sé. Es que realmente yo venía de la literatura. Entonces yo decía, claro, las olas del mar chocan y son eróticas, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo como salirme de eso, del prejuicio, porque al final es prejuicio. Sí. Para poder vencerlo. Y entonces estuve en el CUT, después me casé porque mi familia no me casé, me fui a vivir a Tapachula, Chiapas, me fui a vivir con mi ¿Qué hace una mujer como tú en Tapachula, Chiapas? Pues pude haber hecho más, fíjate. Estuve 2 años y medio en Tapachula, que es una tierra bendita de Dios, llueve divino. Bellísima. Y mucho calor, sí, pero a mí el calor me encanta. Y ahí tuve una tienda, puse una tienda de regalos y decoraba eventos y hacía fiestas para que la escenografía que me quedara de las fiestas era para el teatro, según yo. Nunca logré hacerla. O sea, ¿tu cometido también era llevar teatro allá? Siempre. Qué bueno. Siempre, el teatro ha estado en mí. Y lo hice. O sea, allá monté Pingüica de Sabina Berman, un saludo a Sabina. Sí. Ella sí sabe que monto su obra Pingüica frecuentemente. Mira, qué bueno. Esperemos tenerla pronto. Sí. Y entonces la monté con chicos de allá de 12 años en ese momento. Yo daba clases de español y les monté la obra. Luego, por otro lado, tenía un grupo de personas que alguien trabajaba en el mercado, alguien tenía una peluquería y así, y nos veíamos en la noche a ensayar. Okay. Con ellos hice una cosa que se llamaba Epitafio del Juego, una creación un poco mía, un poco basada en un ejercicio que hice en la Ibero. Ahí lo saqué y hicimos un montaje con eso. Y luego tenía otro grupo de señoras que eran mis amigas y que querían hacer teatro. Pero las señoras de amas de casa. Bueno, se ofenderían si oyen eso, pero creo que ninguna de mis amigas es ama de casa. Bueno, intelectuales. Son amas de casa, todas, como dice Claudia Sheinbaum, todas somos amas de casa y otras cosas. Ok. No, como dijo Claudia Sheinbaum cuando le contestó, muy bien contestado a nuestro amigo que le dijo eso, a Rafael, que le dijo, ahora nos va a gobernar una ama de casa. Y ella dijo, sí, soy ama de casa y también soy la presidenta de México, no pasa nada. No pasa nada. Entonces creo que todos atendemos nuestra casa, ¿verdad? Claro. Y ellas también, pero aparte tenían sus empresas, tenían su mundo, tenían sus cosas ahí en Tapachula. Y aparte nos juntábamos para hacer teatro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo hacías la convocatoria? Pues les decía en el desayuno, ¿quién quiere actuar? Y todas. Y todas. Sí, vamos a actuar, sí. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. También en la Ibero tenía mi grupo de teatro con las que ahora me llevo mucho, que decían, otra vez Teresina el teatro. Y aparte teníamos otro grupo de teatro con Jorge Suárez, que también le mando un saludo, que ese grupo éramos de todas las carreras, pero el grupo de teatro nosotros, no nos convocaba, o sea, no éramos un representativo de la universidad. Nosotros solitos nos juntábamos y nos convocábamos, quién sabe cómo, entre nosotros, y así montamos Tartufo de Molière y montamos La Huella de Anthony Schaffer y montamos no sé qué otra cosa. Montamos muchas cosas. ¿Todo esto lo presentabas dentro de la universidad? Y fuera, porque cuando me hicimos Tartufo no nos dejaron presentarlo. ¿Cómo crees? No sé, se había caído la Ibero con el terremoto del 85. Ok. Y entonces yo pedí permiso para hacerlo en el jardín o no sé qué, y en el Aula Sánchez Villaseñor, que se mantuvo en pie, y no nos la prestaron en ese momento. Entonces uno de mis colegas, más bien en ese momento de mis compañeros de la Ibero, tenía nexos con los reclusorios. Entonces nos fuimos a dar función a la penitenciaría, al reclusorio femenil, al otro, todos los de la ciudad, que ahora creo que se llaman centros de no sé qué cosa, readaptación social. Pero en ese momento yo aprendí muchísimo. Claro. Es una súper experiencia. Entonces me decías de la actriz que soy, la directora y eso. Mira, como actriz sí ha sido lo más difícil, pero es lo que más me gusta. Sí. Porque
yo creo que para ser actor tienes que estar bien, o sea, no que estés bien en la vida, porque nadie está bien en la vida, nunca, No. pero lo más alineado posible con poder cumplir con ese personaje. Ok. O sea, si vas a ser actor, actúa, ¿no? Sí. Y también le he regado 1000 veces. Como o sea, una disculpa a todos los que la regué. Que se le olvidó algo. No, se me olvidó todo. Hice cosas que no debí de haber hecho. Pero creo que es un aprendizaje y que uno va tratando de ser mejor cada vez. Entonces, para ser actor sí creo que necesitas estar aquí y ahora. Sí. Y estar bien. Sí. Bueno, luego, como directora, eso es como después, digamos. O sea, yo después estudié perfeccionamiento actoral con Ludwig Margules. Wow. Pero también estudié dirección con Margules. O sea, las dos. Ajá. Entonces estudié algo de dirección con Ludwig y no, yo creo que, bueno, diré que fue mi amigo Ludwig porque él estaría contento de escuchármelo decir. Claro. Ella también ya murió, pero nos decían, ¿no? Pues somos amigos, no pasa nada. Entonces era Ludwig para nosotros y aprendí muchísimo con una palabra de estas personas que abran la boca. Sí. Todos los que he mencionado. Sí, y sí, más. Sí. Y más. También Hugo Argüelles, fue alumna de Hugo Argüelles. Imagínate. Los creadores y las personas, los maestros, que dicen algo y uno aprende que uno dice no puede ser posible, ¿no? Como esponja, como se autodecimos. Sí, pero con que digan... Mira, una anécdota de Margules que es chistosísima. A ver. Resulta que estábamos montando a creadores de Strindberg en la gruta del Helénico. Oh, bella. Yo iba como actriz. Ajá. Y nos dirigía Ilian González, que en esa época era alumna de dirección de Ludwig. Ok. También un saludo para Ilian. Ok. Bueno, entonces llega Ludwig a ver la obra en el ensayo, y a dar sus comentarios. Uh-huh. Y entonces, pues ya actuamos, y me voy a la esquina, vendían café y donas. Ajá. Y traigo una bolsa llena de centros de dona. Ajá. Y los vasitos de café. Ajá. ¿Qué están así? Entonces llego con lo que me habían encargado. Y entonces está sentado Ludwig. Ajá. Entonces llego yo y le paso su café y le ofrezco centros de dona. Ajá. Y me dice, perra, ¿me quieres matar? Imagínense mi reacción. O sea, debo de haber hecho algo así como así. Me dice, así deberías de reaccionar en el escenario. Claro, por supuesto. Estábamos en acreedores. Sí. No. Ay, no reaccionabas. Ni yo ni los demás. O sea, era la época. O sea, tú sabes que el realismo, naturalismo, sí, a veces se va aquí adentro de uno mismo. Muy adentro, muy profundo. Y entonces todo es Sí. no puedo creer que tú me hayas hecho eso. Sí, un drama de verdad, total. no lo puedo creer. Entonces decía, ¡así no! ¡Reacciona! ¡Reacciona! Oye, pero qué buena lección Entonces, en ese momento. con una frase, ¿Con una? te están diciendo algo que no estás haciendo, que lo estás haciendo mal. Entonces, así todos, ¿no? Todos los maestros, ¿no? Son maravillosos. Qué maravilla. Y bueno, después de Ludwig también me tocó estudiar dirección en Chile. Resulta, Chile? bueno, otro de mis maestros de vida fue mi pareja, que fue Marco Antonio de la Parra. Anduve con Marco Antonio no sé cuántos años y viví con él y fue también un maestro porque él es un gran dramaturgo, pero también es actor, pero también es creador, o sea, también dibuja y también baila tap. Entonces, de repente, Marco Antonio... De 360. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, vivir con un creador 24/7 es un aprendizaje. Y tienes que estar al ritmo. Claro, fue muy, muy padre la experiencia. Y en esos años de Chile me metí a la Universidad de Chile a estudiar la maestría en dirección de escena. La maestría en dirección de escena. Bueno, sí, se llama Magíster en Artes, mención dirección teatral. Allá sí la hay. Sí. Qué maravilla. Bueno, aquí ya hay muchas cosas, ¿eh? Pero no hay maestría. No, sí. Está en la NAT, en la Nacional de Arte Teatral. Ajá. Está la maestría en dirección. Ok. Y la maestría en pedagogía. Ya vieron, chicos, entonces los que se quieran acercar a estudiar esta parte de dirección, como lo menciona la maestra, acérquense. Sí existe y ahí están las instituciones. Sí, es una maestría, la de México, muy demandante. O sea, es casi la carrera. Oh. O sea, tienes que estar dispuesto a darle tu tiempo de estudio más el de más tiempo. O sea, tu vida. Tu vida. Entonces ahí depende, tu vida como se le das a la carrera. Sí, igual. Como se le das a la carrera de igual. actuación, pero ahí depende la edad que tienes, tus compromisos laborales, tus compromisos económicos. Ahí depende tu vida. Sí. O sea, si tienes hijos, depende de tu vida, que puedas tomar un plan de estudios de ese, ¿no? Bueno, entonces yo estudié en Chile una parte de esa maestría
y que hubo rollos tanto en ese momento en la Universidad de Chile como en mi vida personal. Ok. Entonces, pues, no la terminé. Pero también aprendí muchísimo con mis maestros de allá. Hice muchos montajes, hice muchas cosas. Luego me regresé a México y finalmente sí me metí. Primero me metí a la maestría. Se llama Máster Internacional en Estudios Avanzados de Teatro. ¿Eso es más pedagógico? No sé. Esta parte de máster. No, es una maestría. Sí. Es una maestría que tiene versión dirección y versión dramaturgia, pero es por España. O sea, da la Universidad Internacional de La Rioja. Oh, ya. Entonces me inscribí en esa y entonces ya saben, en la madrugada, ahí en la clase virtual, un saludo a María Grey, mi maestra de España. Sí, porque son 12 de diferencia de horas. Y bueno, en euros y rollos con el programa académico que tenía cosas de España que a mí ya no me resonaban. Y total que rollos otra vez en mi vida personal. Y entonces me salí de esa maestría a la mitad, no tenía REBOE. REBOE es una certificación para México, para que luego te dicen, ¿tiene REBOE? Sí, es un número certificado. Es una certificación que da la SEP. Sí, que da la SEP. Y entonces no tenía en ese momento el REBOE, no sé ahora la internacional si la tenga. Pero entonces después México, con mi amiga hoy día adoptante de mi perra Lola, Julieta Palma, que estaba como directora acá en la UNIR México en ese momento, Julieta dijo, no, pero la vamos a abrir ya en México. Y la abrieron. Con REBOE. Con REBOE. Es la de aquí se llama Maestría en Teatro y Artes Escénicas. Maestría. Y es así, la cursé y la terminé y me titulé. ¿Y con eso? Con eso a nivel papel. Porque a nivel experiencia, México todavía puedes trabajar en muchos lados sin papeles. Pero, por ejemplo, en Chile yo no hubiera hecho nada sin la licenciatura. O en Europa. Pues no he trabajado en Europa, pero me imagino que es igual. Pero en Chile yo no hubiera podido dar clases en universidad si yo no hubiera tenido ese papel. Ahora, aquí en México ya lo empiezan a pedir más también. Por ejemplo, es que ya no sé, como ya lo tengo, ya no sé dónde me lo piden ni dónde no. Lo mando por default, ¿no? O sea, mando las cédulas profesionales tanto de la carrera como de la maestría. Y ellos sabrán si les sirve o no les sirve. Entonces, en muchas universidades que he dado clase, pues obviamente sí me piden por lo menos la licenciatura. Por lo menos. Y las prepas incluso te piden la licenciatura. Pero no en todos lados, porque a lo mejor tú puedes entrar a dar clase en un lugar como un outsourcing, que por ejemplo te contrata a alguien que tiene la licenciatura, pero tú vas en ese equipo. Entonces puedes ser buenísimo en danza, en canto, en actuación, en lo que sea, y entras en ese equipo a dar clase y no necesariamente tienes que tener el papel pedagógico. Porque una cosa es la pedagogía y otra cosa es el arte. Sí, la experiencia dentro de la escena. Entonces ahí de repente nos vamos dando la mano porque yo a veces puedo poner una calificación a un alumno, ahora que soy maestra, que le puedo poner a lo mejor un 9 de calificación y a otro alumno otro 9, pero no son el mismo 9. Tienen diferentes problemas en escena unos que otros, ¿no? Entonces yo creo que el arte sigue siendo el arte y que es importante que no dejemos que los papeles, porque a veces tengo alumnos que, es que necesito la calificación, maestra, porque el documento. No, lo que necesitas es pararte en el escenario y resolver. Totalmente. En ese sentido también hay muy buenas escuelas que no te dan ese papel, pero como la Soler, el Instituto Andrés Soler, o como la de la ANDA, el Centro de Capacitación Artística de la ANDA, o como la de Patti Reyes Espíndola, no sé, hay muchas escuelas que puedes estudiar y que puedes adquirir un nivel. Bueno, pues mira, el NET. Yo estudié en el NET. El NET fue una escuela, ya no existe, que fundó Julio Castillo precisamente. Pero yo me metí al NET porque cuando yo regresé de Tapachula, mis maestros del CUT estaban en el NET. Entonces por eso te fuiste para allá. Al NET. Pero el NET no te daba reboes, ni papeles, ni nada. Y sin embargo, ahí entendí la ficción. O sea, aprendí mucho con Julio, pero también aprendí mucho con Raúl Quintanilla en el NET. Que es donde dije, esto es así. Entonces yo creo que, primero que nada, tenemos que estar en una escuela que nos haga sentir confortables. O sea, si yo no me siento amigo de mis compañeros, ojo, muchos de nosotros a lo mejor somos muy reacios a hacernos
colegas de los colegas, hay que romper ese problema. Sí, porque ahí es parte o sea, el teatro es en equipo. En equipo y aparte, o sea, nuestra expertise o nuestras acciones son comunicar. Sí. Entonces sería como incongruente. Yo a los alumnos les digo, si tú en la vida real te enojas, enójate, pero yo no lo puedo ver en el escenario. Exacto, totalmente. En el escenario yo tengo que ver integración. Sí. Entonces, yo recomiendo que mejor rompan la barrera, porque a veces yo digo, todos mis compañeros me odian, pero soy yo la que no he sabido integrarme, ¿no? Entonces tengo que romper esas barreras. Claro. Entonces, bueno, como directora es eso. Y como maestra, pues lo que te digo, ¿no? La experiencia que me la ha ido dando la vida. Ok. Hay una dinámica que nuestros seguidores nos dan. Y vamos a la dinámica. No son muchas, escoge la que quieras y la leo. Ok. Entonces, uno de ellos se les agradece. Tiene que ver con lo que estabas mencionando hace rato y dice, ¿qué tan difícil fue ser mujer directora en un mundo de hombres directores? Fíjense que sí, había muchos más directores hombres que directoras mujeres. Ahorita siento que ya se ha nivelado. Ok. Siento que hay más directoras mujeres, pero tal vez sí... ¿Te costó trabajo? No tanto. Porque ya te conocían en esa parte, ¿no? Porque no suelo categorizar a nada. Ok. Por ejemplo, yo me llevo con una persona de 90 años como si fuera de mi edad. Ok. Yo a un niño le hablo, obvio no le voy a decir cosas de adultos, pero no le digo, ¡ay, chiquito lindo! Y igual me pasa con los hombres y con las mujeres, o con los chilenos y con los mexicanos. Claro. Es decir, no categorizo, no digo, es que como es chileno, ¿sabes? Sí. Los veo como mis iguales. Ok. Igual no veo a los hombres como algo distinto de mí. Perfecto. Pero tuve una experiencia como directora que quiero mencionar. Ok. Muy al principio de esta vida profesional. Muy al principio. Muy al principio. Yo era actriz y estudiaba yo todavía o ya había salido del NET o estaba en el NET, no me acuerdo, pero me llama José Antonio Cordero, que es un excelente director, y me dice, oye, Aurora Cano, la que hoy día Aurora es la directora de la Compañía Nacional de Teatro, también un saludo para todos ellos. Un saludo a todos. Aurora Cano está organizando algo, vamos. Entonces llego y Aurora estaba organizando, Aurora venía regresando de Inglaterra de estudiar allá en la Lambda y estaba organizando que dirigiera cada uno de nosotros y entre todos producir. Ok. Pero nunca nos logramos poner de acuerdo. Ok. Y Lian González, otra vez sale el tema, propuso hacer un cadáver exquisito como en cine. Ya. Es decir, todos vamos dirigiendo como en sistema de relevos. Y eso hicimos una obra que escribió mi amiguísima Elena Yoshan, que está ahorita en Jalapa, pero que trabaja también con México. Y Elena escribió una obra que se llama Permanencia Involuntaria, una sola historia y 5 maneras de vivirla, para 5 directores, 5 actores, y que sucede 5 días antes del año 2000. Qué buen ejercicio aparte. Y estábamos en 1995. No, qué maravilla. Porque las visiones. Y nosotros éramos 5. Entonces fue muy interesante entrar en este trabajo donde todos eran más directores que yo. Hombres. Y mujeres. O sea, lo dirigía José Antonio Cordero, Rubén Ortiz, eran los hombres. Y las mujeres éramos Aurora Cano, Lian González y yo. 3. Pero al leer la obra, había un personaje de una niña que Aurora quería. Entonces yo le dije a Aurora, no puede ser la niña más dirigir, más producir, más... No conocía yo tanto a Aurora, porque ya vimos que sí puede. O sea, está de directora de la Compañía Nacional de Teatro y montó una cosa espectacular en Bellas Artes. Pero bueno, es una en 1000, ¿no? Es una en 1000. Sí. Tiene una gran capacidad. Pero en ese momento yo le dije, no. Entonces, ¿qué prefieres? Le dije yo, ¿actuar o dirigir? Actuar. Entonces, en ese momento llamamos a Lian González, a Luli Rede. Que Luli Rede luego fue mi jefa en la Londres. Ella está de directora de la carrera de la Londres de teatro. Y fue una experiencia preciosa. Pero difícil. Claro. 5 visiones. Aunque a mí no me costó tanto como directora de la obra, sino más como gestora, porque en el teatro que estábamos, que era Sergio Magaña, un saludo también al señor Chavira. Sí, al Chavira.
ir a la tesorería, entonces los lunes, entonces el corte de boletos, entonces pagar, entonces no sé qué. Toda la administración y gestión. Y aparte yo trabajaba en el Centro Nacional de las Artes. No, pues usted estaba... Yo era subdirectora de extensión académica en esa época. Entonces corría, contraté una gestora. Fue como un gran aprendizaje. Me ha costado más trabajo como productora. Ok. O como asistente de producción o como estas cosas de trámites de eso, que como directora, como actriz, como maestra y como alumna. Como alumna. Sigamos con la siguiente pregunta. A ver. Escoge. Y dice C. ¿A qué proyecto has dicho que no? Ay, a ver. Digo, no vamos a decir nombres. ¿Y de qué proyecto me han dicho nombres no? de personas, pero sí proyecto. ¿Y en qué proyecto me han dicho no? ¿Y en qué proyectos has dicho no? Híjole, ¿a qué proyecto he dicho que no? ¿Sabes que no sé ahorita? ¿De veras? Ok. De veras, en este momento no sé, pero sí sé en qué proyecto me han dicho que no. Ok. A ver, empecemos por ahí y a ver si me acuerdo al revés, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, fíjate que una vez me contrató una directora, hace poco, por cierto, no, hace unos años. Ok. Estábamos ensayando y todo eso, y de repente me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame. Y yo le dije, ¿cómo? ¿De qué? Perdón, te debí de haber hecho casting antes. No, no eres lo que estoy buscando. ¿Cómo? Esto pasa, ¿eh? Esto pasa en el medio. Lo siento, Dios. Así me dijo. Ah. Y bueno, otro proyecto que pedí disculpas así fue horrible para mí. Yo tenía muchísimo trabajo, yo tenía una depresión horrible y acepté actuar en una obra de teatro. Acepté porque uno acepta lo que uno ya hizo antes y lo que uno cree que uno puede hacer. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces acepté, el director me dio el libreto antes de vacaciones de Navidad, confió en mí porque ya me había dirigido antes y es un gran director y confió muchísimo en mí, me dio el libreto y me dijo, vas a entrar pero a la mitad de la gira porque al principio va la actriz anterior a dar las funciones y tú vas a entrar en no sé qué plaza, en Aguascalientes o en alguna. Y entonces yo me confié porque esa plaza iba como para marzo. Ok. Más no sé, me asusté, vete a saber qué me pasó. El caso es que no me la memoricé. Entonces, en enero, la actriz que tenía que empezar desde enero llegó diciendo, murió un pariente mío, no puedo empezar, vas tú. Oh, my God. Y entonces yo no tenía la memoria, pues, no, pero tampoco, ya fechas. Sobre la marcha no me lo podía aprender, no sé qué me pasó. Amorosísimo el director y su esposa, la productora, me ayudaron, me pusieron al asistente de dirección, también, que es un director brillante, amorosísimo, a ayudarme a memorizar el texto. Bueno, no me pude aprender 3 palabras. Y yo le decía, súpleme, 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 súpleme. Y me decía, sí, pero la persona que te va a suplir puede a partir de tal fecha. Vas a tener que dar las primeras funciones. Y las di con apuntador. Cosa que para muchos actores es normal. Sí. Les digo porque vengo de dirigir otra cosa donde varios traían apuntador. Pero para mí no. Entonces era como, ¿cómo le hago para escuchar y actuar y pensar al mismo tiempo? O sea, no es un programa de televisión donde tienes el teleprompter, el chícharo y el floor manager por ahí. O una telenovela. Sí, o una en novela. México a veces las telenovelas, ya no tanto, ya van mucho de memoria. Ah, qué bueno. Pero traen el apuntador, o traemos el apuntador también hecho tele. No es tan difícil, porque ya te lo estudiaste, entonces van a cortar la escena. Pero en el teatro. Pero en el teatro es muy difícil porque hay mucho ruido, la acústica es diferente. Entonces no estás como en el circuito cerrado del apuntador. Sí. Y fue muy difícil. La obra era terriblemente complicada, pura relación indirecta, todo hablando como hacia el público. La velocidad era así, era vertiginosa. Nunca le hablabas al otro compañero, sino tenías que estar atento al pie para después entrar tú y hablar. Okay. Y los textos iban a una velocidad muy rápida. Okay. Y entonces fue horrible, pero sí lo saqué, lo que me pidieron. Pero sufriste. Sufrí mucho, les pedí perdón a todos casi de rodillas. Después entró mi compañera a suplirme y ya. Esa es, yo creo que la peor experiencia que he tenido en mi vida. Yo le decía a un maestro, le decía, algo así debe ser la muerte. Y me dijo, no, me dice, no sabemos lo que es la muerte para empezar. Y en segundo lugar, ve al psicólogo, ordena tu vida, estate tranquila y vuelves a actuar. Y así fue. Así fue. Después ya lo superé. Pero sí ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Y me decía en ese momento el director, ¿y con eso das clases? Mira, ¿qué van a decir tus alumnos de ti?
Le dije, no, con esto doy clases. O sea, lo digo porque hay que decirlo. Claro. ¿No? Sí, porque hay que decirlo. Porque aparte la persona tiene que estar lo mejor posible emocional, psicológicamente, para que funcione el creativo en escena, ¿no? Sí, sí. Sí tiene que haber este equilibrio. Tiene que haber lo mejor es un ritual, posible. Es un ritual. Es que sí, somos ritualistas, exactamente. Sí, o sea, es una especie de paz, una armonía de todos los puntos para que se dé y después una armonía para que el espectador entre en esa ficción. No importa si está filmada. Yo el otro día decía, ¿qué tienen los programas de televisión que le haces zapping y te quedas enganchado? ¿Cómo le hacen los dramaturgos para que no importa dónde lo prendas, te quedas así, ¿no? Sí. Y te cuesta trabajo cambiar de canal, ¿no? Sí. De eso se trata este teaser que tienen los programas para engancharte. Entonces, creo que eso es importante. De otra experiencia que tuve que por ejemplo, me fue mal, o sea, porque de verdad no me acuerdo a qué he dicho que no, pero quizás he dicho que no. Fíjate, cuando estaba en Chile, estábamos ensayando una obra de teatro. No dije que no, dije que sí. Pero me decían que era como grotowskiana la actuación y yo no entendía. Era Fuegos de Margarit Yourcenar cruzada con páginas en blanco, una cuestión de Pinochet de Chile, que yo no alcanzaba a entender. Y entonces pues yo tenía que matar a Agamenón, pero yo era Clitemnestra, pero de repente sin cuchillo. Entonces yo hacía así y me decía la directora, no, eso no. Entonces de repente, por ejemplo, tocaba la pared y hacía así. Sí, eso sí. Era como muy abstracto. Ajá. Y entonces le estaba como tratando de agarrar la onda, pero era el momento cuando me estaba ya viniendo a México, separándome. Era un momento súper difícil. Conflictivo, que también, entonces... Y entonces, sí le dije, yo creo que no estoy en el momento, ¿no? Y ella también me dijo, yo creo que no estás en el momento. O sea, fue como algo, comulgábamos en eso. Porque además ellos se iban a seguir después de la temporada en una gira el año que viene. Yo decía, ¿qué hago en Chile? Me tengo que ir a México. Se había muerto acá mi figura paterna. O sea, todo se me vino encima. Qué fuerte. Entonces sí, me salieron, nos salimos juntos de la obra. Y la obra, después fui a Chile, la vi todo muy bien, con otra persona, muy bonito. Pero yo no pude, no estuve al nivel. O no fue el momento de mi vida. No estabas al 100, ¿no? No estaba ni al 50, Me la pasaba llorando en los ensayos también. Eso, ¿no? Y eso también lo que quiero que comprendan muchos entrepiernados, que somos gente tan sensible, somos gente precisamente que estamos hechos somos otra especie los actores, somos otra especie los artistas. Y siempre he dicho que también el mundo gira gracias a esta sensibilidad, pero que tenemos que estar al 100. No, hay gente que luego te pone y lo agarra como catarsis o dices, pues sí me meto en el personaje y aunque esté fallecido mi padre o mi madre, pero tengo que dar esa función, pero no estoy al 100, ¿no? Sí, fíjate, les voy a compartir también algo que pienso, que es que no debemos de juzgar ni criticar lo que está en nuestro entorno. Sí. Porque a mí me pasó una cosa, Argos me invitó a actuar en un beat. O sea, nosotros nunca deberíamos de ser extras. Perdón para los extras, pero los actores no. ¿Por qué? Porque el extra es como otra cosa, no tiene el tren de pensamiento, todo. Pero si a nosotros nos invitan a hacer un beat, que significa una parte muy pequeña, pero que la debe de hacer un actor. Eso sí hay que tomarlo para aprender. Entonces me invitaron a hacer un beat en Argos, que es una casa productora, de una telenovela que pues ya iba corriendo, con Humberto Zurita, Maya Zapata, es una cosa de hace muchos años, y la filmaban, la grababan en una casa que rentaba Sasha Montenegro, que era la casa de López Portillo. López Portillo. Bueno, filmaban en muchos lados, pero esa era una de las locaciones. Y entonces me pasa una serie de cosas que hice mal, que voy a compartir. Gracias. Porque al final lo vi y no estaba tan mal. O sea, alguien me dijo, Ana Celia Urquidi, no está mal. Y luego Janine Valrosa, también que le mando un saludo, que fue mi alumna, luego mi adjunta, luego ya es actriz, ya es maestra de actuación, ya es directora. Pero Janine me consiguió el beat. Entonces lo vi muchos años después. Y dije, bueno, ciertamente no estaba tan mal. Pero lo que yo sentí por dentro fue otra cosa. De esto que estás hablando, que los actores estamos vivos todo el tiempo y somos personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo llegué
me recogieron en la colonia Roma. Bueno, hice otras escenas en locaciones de la Roma, días anteriores y eso, y todo bien. Yo digo que las escenas son de dos tipos, informativas y afectivas. Okay. La escena informativa es cuando yo digo, sí, señora, el counter está en la salida 7. Ajá. Esa es informativa. Sí. Y afectiva es, por favor, ¿dónde está el counter? Mi esposo. Sí, ya poner esa emocionalidad y dramatismo y, bueno, lo que nos gusta. Ajá. Entonces, la afectiva es cuando tienes que construir ese estado de ánimo, llegar con todo a buscar al esposo. Y la informativa es dar la información. En ambas aprendemos cosas distintas. Sí. En la informativa aprendemos cómo usar el apuntador, aprendemos todo lo técnico. Todo técnico, sobre todo cuando no hemos ido mucho a la tele, pues es importante hacer las informativas también. Pero bueno, en este caso había yo ya hecho cosas informativas, desde la peluquería le contestaba a mi esposo. Son como tomas para ubicar al personaje. Esta mujer, o sea, yo era en ese momento el personaje una esposa de un político muy importante que en la trama lo iban a obligar a suicidarse, pero a mí me decían que él se había suicidado solo. Okay. O sea, lo iban a obligar a matarse, pero a mí me decían que se había suicidado. Claro. Ajá. No sucede en la vida real. Sí, exacto, era una cosa de... Nada más es informativo. Era una cosa de policías y eso. Bueno, entonces llego a la parte el día de la grabación en la casa de Sasha Montenegro, bueno, en la casa de López Portillo. Entonces, me recogen en la Roma y yo dejo mis maquillajes y todo en el coche porque pienso, Argos tiene todo. ¿Por lo general? Por lo general. Llego, era viernes. Okay. Y llego a la hora del corte a comer. Ajá. Entonces el corte a comer es donde los actores generalmente comen y se ponen diferentes platillos para que la gente se sirva como un buffet, para que se sirvan lo que quieran. Sí. Y entonces yo veo puntas de filete de albañil y digo, ¿por qué no? Claro. Que es carne con chile. Entonces me sirvo, ¿no? Entonces voy y me siento a comer. Y de repente hablo con la persona que está a mi lado. Resulta que él es el actor que va a ser de mi esposo. Ok. Entonces nos ponemos a platicar. Ay, tú, no sé qué. Perfecto, completamente distraída y desconcentrada y comiendo carne. Muy bien. Ahorita les digo por qué lo de la carne. Y me llaman, ¿puede venir, por favor? Ya vamos a maquillaje y peinado. Perfecto. Entonces dejo ya la comida, me voy a esto. Entonces en maquillaje no tenían el MAC NC35 que yo usaba. ¿Cómo no lo tienen? Salió la diva, claro. Y luego digo, el labial no sé qué, número tal. ¿Cómo no? Ya sabes. Eso lo hacía yo en teatro, pero sí. Y entonces, pues bueno, me desconcentré. Ajá. Y después me ponen en el vestuario, no sé qué, y me dicen, vamos al set. Ok. Entonces, eran 3 secuencias de la escena. Una era cuando yo llegaba, otra era cuando se moría, cuando yo encontraba muerto el cadáver de mi esposo. ¿Del esposo? Y la otra era cuando me informaba el personaje de Humberto Zurita, que era un policía aparentemente bueno, pero en realidad malo. Era malo. Me informaba, o un investigador, o no sé qué era, me informaba que mi esposo en realidad se había suicidado. Esas eran las 3 escenas en orden cronológico. Ok. Entonces yo, no sé en qué parte de mi soberbia, me paso la idea de que las escenas van en orden cronológico. Mi familia, por cierto, se dedicó a las antigüedades. Okay. Toda la vida. Toda la vida. Entonces llego y estoy. No, ese candil parece bronce, pero es antimonio. O claro. sea, ya estabas viendo el set de... No, está medio chafa. Ajá. No, aquello no sé cuánto, no sé qué, porque eran cosas de la casa, ¿no? Sí, entonces yo criticando la casa en mi cabeza. López Portillo. Oh. Y vi, la casa es preciosa y todo, pero yo en ese momento... Esto a lo que voy es a que esos son mecanismos de defensa que uno tiene como actor. Okay. Ahí voy, a eso voy. No es que la casa esté mal ni nada, ni los maquillajes. Es uno, como persona, el que tiene que saber qué hay que hacer, en qué momento, porque todo lo demás no importa. Sí. O sea, las luces, eso no importa. Lo que importa eres tú con tu personaje. Entonces, bueno, aparte era un superdirector el de la telenovela. Okay. Y yo dije, no, pues han comido, es un superdirector de cine. Bueno, pero el superdirector de cine estaba en el camper y nos dirigía por el micrófono. Oh, no estaba ahí. Todos los actores ya se querían ir porque era viernes en la tarde. Grabemos la última y vámonos. Vámonos. Porque ellos van toda la semana. Sí. Y bueno, entonces dicen, primero va la que te detienen a la entrada de la casa. Sí. Ya me detiene la policía, todo eso sale bien. Después pasamos a la siguiente. Y yo pienso, ¿dónde está muerto mi marido? No, vamos a hacer primero
Que cambiaron la secuencia. Que eso, por cierto, es lo habitual. Es que sucede todo el tiempo. Luego grabas el final, luego pues ya el principio y como si yo no hubiera grabado nunca. Claro. O sea, ni siquiera estaba yo tan chica, o sea, normal. Entonces digo yo, no, ¿cómo? Y entonces entro en un rollo de realismo. Que los actores no tenemos por qué meternos con la cámara nunca. No. Ni con el director, ni con nadie. Pensabas que estabas en teatro. No, quién sabe qué pensé. Porque tampoco en teatro le vas a corregir la plana al director. Pues no, menos. Por cierto, saludos a mis actores que me corrigen la plana todo el día cuando los dirijo. Saludos a todos los Saludos a todos alumnos los que llegan y me dicen exalumnos. y me ponen cortapisas y premisas de a qué hora tiene que ser el ensayo Sí, claro. y yo no puedo ninguna hora y Ay, no, comprendan. Pues, desde alumnos, ¿no? Ya. Bueno, ajá, okay. desde alumnos, claro. Bueno, pero aquí volviendo a la filmación profesional está. Entonces digo yo, pero ¿cómo voy a ver ya llorado enfrente del cadáver, sobre el cadáver de mi marido y no tengo el maquillaje corrido y todo, ¿no? Entonces, ¿y qué te dicen? Nada, o sea, nadie, no está el de maquillaje en el set, no está, o sea, no sé, todo mal. Y entonces había que recorrer un pasillo y llegar a donde estaba el sillón donde yo me sentaba, la cámara no seguía hasta el punto, ¿no? Y entonces estaba yo, el punto de partida era con Humberto Zurita, Maya Zapata. Ok. Entonces íbamos los tres que me venían acompañando de la biblioteca hacia el lugar donde me iban a dar la noticia de que se había suicidado, ¿no? Y entonces, primera posición, que es cuando vuelves a empezar la toma, entonces primera posición, llegó allí y dice... Y le digo a Humberto Zurita, pero ¿cómo se va a ver así de que no he llorado y no sé qué? Humberto era un colega actor en ese momento, no era un director ni nada. Y Humberto dice, claro. Entonces llama al de maquillaje, ¿no? Él lo llama, sí. Él lo llama. Vente. Y entonces llega el chico de maquillaje, ¿no? Bueno, porque le digo a Humberto, ¿sabes qué? Es que no siento nada. Yo sentía que, tanta estupidez pensé. Deseas entrar en la catarsis completamente. Claro, es que no construí el estado de ánimo, no hice nada. Entonces, estoy ahí distraída, esa es la verdad. Estoy distraída con tanta cosa que no me toca a mí resolver y que no es mi asunto. Entonces, ¿qué hace la actriz pensando tanta estupidez, no? Entonces no tengo, y de repente me doy cuenta que no tengo estado de ánimo, que no puedo hacerlo ya sobre la marcha. Y le digo a Humberto, es que no me pasa nada, no siento nada. Y dice Humberto, a ver, maquillaje. Ponle no sé qué le dijo. Como unas gotitas. Sí, gotitas, no tengo gotas. Bueno, lápiz rojo, no tengo lápiz rojo. ¡Pícale los ojos! ¡Pícale los ojos! Casi. O sea, no porque tengo lentes de contacto, ¿no? O sea, ponme Big Vaporub. No traía nada. Entonces digo, no, le digo, Humberto, no. Y me dice Humberto, haz muchos gestos. Entonces ahí vamos, ¿no? A la toma. Y entonces ya estoy, imagínense Humberto parado ahí arriba y yo sentada, pues así era, ¿no? Entonces me decía Laura, no sé cómo me llamaba yo, ¿no? Es que te tengo que decir que tu esposo en realidad se suicidó. Y yo así... ¿Quién sabe qué habré hecho? Ya luego cuando lo vi dije, bueno, no está tan mal, ¿no? No está tan mal que es tu articulación. Sí, pero lo vi 1000 años después. Le digo a Araceli Urquidi, no, es que me fue de la patada. Humberto me tuvo que ayudar. Bueno, cuando se acabó la escena me dice Humberto, me debes una, ¿eh? Porque otro saludo a Humberto Zurita, porque debes saber que Humberto es del CUT, es un excelente actor. Entonces me dice, ¿me debes una maestra? ¿Me debes una maestra? Yo ya daba clases de actuación. Oye, ¿y cómo terminaste la tercera escena? Bueno, la tercera ya fue más fácil porque había que llorar sobre el cadáver. Ya no gesticulabas tanto. Ya no gesticulabas tanto, ¿no? Y aparte ya tenía, yo creo, de susto, ya tenía más estado de ánimo. Sí, te ayudó mucho. Les voy a decir algo. Lo mejor para la emoción es la relajación. Sí. Entonces, y lo peor es comer carne. Entonces el buffet de casa. Sí, claro. Eso se los digo a mis alumnos por experiencia propia, ¿no? O sea, si yo como carne, la digestión empieza a hacerse y mi Dios Padre te hace sentir que estás triste, porque el estómago dice, estoy feliz, es que comí. Si hubieras entonces entrado a las escenas con hambre y ese enojo de tengo hambre, lo pudieras haber usado. Sí, por lo menos nada más comer lechuguita o algo así. Pero lo que no puedes hacer es mandar toda tu sangre, la sangre se va al estómago para hacer la digestión. Entonces no hay manera. ¡Qué maravilla! No hay manera, Qué porque anécdota, también somos biológicos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es relajar
Hay que relajarse para poder sentir emociones, porque ¿qué nos pasa? Pensamos. Por eso les digo, ya sobre la marcha es muy difícil construir el estado de ánimo. No. O sea, ya vas a empezar, ya no sé qué, entonces los nervios meten una barrera, un mecanismo de defensa que ya tienes que tener mucha experticia, que quizás ya la tengo ahora, para poder de repente ponerme a llorar así de la nada, ¿no? De la nada. Pero en ese momento eran demasiados estímulos externos que yo acepté o que yo provoqué. Sí. Porque yo perfectamente pude haber dicho, a ver, pero acá, ¿no? Me concentro. Me concentro, quién soy, qué me pasa y por qué está pasando esto. Y entonces me olvido de tanta tontería que pensé. Y toda esa tontería, ¿saben qué es? Miedo. O sea, 5 buenas razones para no hacer las cosas. Miedo. Y hay detonante de miedo para que suceda, ¿no? También, sí, claro. También esa parte. Sí, bueno, claro. Pero miedo que tienes como persona en la vida real que de repente no te permite hacer lo que hay que hacer. Voy a una última pregunta que creo que es muy importante en cuestión para mí como artista. ¿Y qué te sigue inspirando? ¿Qué te inspira para seguir adelante? No lo sé. Yo creo que hay algo en mí que no puede parar de hacer esto. Entonces, creo que yo soy muy poco consciente de la edad que tengo. O sea, la gente me la recuerda todo el día, porque cumple 60 y haz de cuenta que te volviste viejo. No, para mí es experiencia. Bueno, para el mundo de todo, sí. Es ya, bienvenido a los 60, tienes miles de privilegios, pero también, ojo, ya no vas a trabajar tanto, pronto te vas a jubilar. Te vuelves la primera actriz. Bueno, en nuestro medio. Por eso. Pero en general, general, como que te van, todos los días te lo recuerdan. Pero yo como que jamás he pensado en jubilarme. Yo me rompí la pierna hace 2 años y ahí fue como la primera vez que se me vino encima que me decían, esto mejor no, esto no sé qué, ¿no? Okay. Entonces tú dices, ok. Incluso mi agencia y los castings y todo me decían, ¿cómo caminas? ¿Ya caminas bien? Cuando caminas bien, te mandamos castings. Okay. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que el director de la película o lo que sea te va a pedir. Sí, que corras o te dicen eso. Te dicen eso, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo? Si mi personaje es paralítico, pues ¿por qué no puedo ver, no? Sí, depende. Bueno, no me han tocado ninguno de esos, pero vaya, ¿no? Dices, ¿por qué tantas limitantes, no? Entonces, sin embargo, hay directores muy inteligentes que dicen, bueno, los personajes son de todo tipo y podemos justificar esto o esto o esto. O sea, el personaje per se a lo mejor va a ser ciego y el actor no. Pero ¿cuál sería el problema para ser ciego, ser manco, ser cojo, ser tonto, ser listo? O sea, ¿cuál sería la limitante si tenemos de todo en la humanidad y también los personajes son un reflejo de la humanidad? Totalmente. Porque el dramaturgo escribe mucho lo que vive, aunque esté atravesado por ficción. Y nosotros actuamos lo que nos toca hacer. Así es. O dirigimos lo que nos toca dirigir, ¿no? Pero es un mundo que ya se te está planteando así. Por muy ajeno que parezca, todos tenemos puntos de resonancia. Todos. Con la dramaturgia que se nos presente o las improvisaciones o lo que sea. Así es que creo que lo que me inspira para seguir adelante, no sé qué es, te lo juro que no sé. Yo creo que tiene que ver con algo que yo deseo desde que nací. Y no puedo dejar. Entonces se me va a acabar la vida y voy a pedirle a Dios otra vida para ser actriz. O sea, si yo reencarno... ¿Qué lo vas a hacer? Yo más bien creo en... ¿Hasta aquí? No. En la reencarnación. Yo creo en la resurrección de los muertos, pero no creo exactamente en la reencarnación. Pero si yo reencarnara o tuviera otra oportunidad, pediría ser actriz. Ok. Actriz. Hasta que te encuentres. ¿Cómo? Hasta que te encuentres. ¿A mí misma? Ajá. Sí, es que siento que las actrices y los actores solo son actrices o actores. Ok. No son directores, productores, maestros. No, evidentemente todos tienen una vida y como dijimos al principio son familiares de alguien o tienen casa y tienen vida. Sí. Todos. Sí. Pero yo conozco, en este momento estoy pensando en actrices que solo son actrices. Han llegado a dar una masterclass o un seminario, pero solo son actrices.
no andan persiguiendo la chuleta por todos lados. Solo son actrices. Actrices de cine, de teatro, de tele, de lo que sea, pero actrices. Tampoco dirigen, tampoco escriben. Hoy en día muchos de mis alumnos, cosa que también respeto, venero, agradezco y me da gusto, son escritores, dramaturgos, actores, productores. Y de repente veo eso y digo, wow, qué padre. Porque yo crecí en un mundo donde el escritor era el escritor. Sí, como muy ortodoxo. No te atrevas a escribir porque el escritor es el escritor. Sí, claro. Y tengo amigos dramaturgos que solo son dramaturgos. Y tengo amigos directores que solo son directores y así. Pero ahora veo a mis alumnos, estas nuevas generaciones, que sí entran en varias canchas, perdón mi vida, entran en varias canchas y lo hacen bien. Y lo hacen muy bien. Sí, ya se exigen un 360, ¿verdad? Y eso está bien también, porque estamos hablando de creatividad integrada, estamos hablando de otra cosa nueva, que de repente dices, wow, ¿de veras tú escribes eso, tú diriges, tú actúas? Muchos de los chicos que yo dirijo ahora, es decir, de los textos que me llegan, son de mis exalumnos actores. Una maravilla. Y los dirijo. Y esos exalumnos actores, por ejemplo, ahorita, por cierto, comercial, ¿puedo hacer un comercial? Claro, adelante. El 13 de agosto tenemos en el Drinky Fest, que organiza también un exalumno mío. Ahora tenemos en el Drinky Fest el 13 de agosto en el Teatro Centenario 107 en Coyoacán, 2 obras que vamos a hacer de Grecia Monrock, también mi exalumna, también cantante, también muchas cosas, y actriz de estas mismas obras, que son Nebraska, Nochebuena Nunca Más, esa es una. Y la otra, que es una relación homosexual que termina. Y la otra se llama Hay alguien allí que quiera jugar. Que tiene que ver con la Ouija. Yo quiero jugar. Entonces la primera es un poco nostálgica, tiene que ver con una despedida. Y la segunda es de suspenso, pienso yo. No alcanza a ser de terror. No terror, pero suspenso. Pero suspenso. Psicológico. Y en este restaurante, Centenario 107, puedes pedir lo que quieras, puedes comer y beber. Y al mismo tiempo ver la obra. Pero solo son 40 lugares y ya llevamos como 10 vendidos. Entonces, ¡qué maravilla! Métanse a la plataforma. ¡Felicidades! Sí, es el cover ¿Vas a es estar en temporada? Solo ese día. Y después, ya hicimos una excelente temporada en la Casa del Indio. Sí. Y con Citlali Fernández, que también le mando un saludo. Hicimos una temporada con ella de esta obra. Y luego ya habíamos hecho antes en Art House. Que también un beso para ellos, que ya no existe ahorita Art House, pero fue muy lindo, muy importante. Y antes de eso, en Teatro en Corto con Lolita. Y Paco Lalas y ellos, otra temporada. Entonces, por lo tanto, Nebraska está celebrando 250 representaciones. ¡Wow! ¡Felicidades! Tiene versión heterosexual, tiene versión homosexual de 2 hombres o de 2 mujeres. Vamos a presentar la de 2 mujeres y después esas mismas 2 mujeres, que son Janine Valrosa y Grecia Monrock, se suman con Meli Farrera, con Meli Fa, y entre las 3 van a hacer la de Ouija. Y yo, o sea, la de Hay alguien allí que quiera jugar. Y yo dirijo ambas. Y Marco Tamura nos hace la cabina, que es un chico también que trabajó en Kitsania, que es excelente para todo esta magia. Porque esta obra lleva magia. La Ouija lleva magia. No hay que perdérnoslas. No se la pueden perder. Por favor. ¿Qué más viene también para ti en cuestión de actuación? De actuación, creo que no estoy haciendo nada ahorita. Entonces, por favor, danos tus redes para que te puedan contratar. ¿Cuáles son? Espera, de dirección, sí, de dirección tengo una obra en Pachuca, en el Centro Cultural Europeo, que va a estar del 12 al 21 de agosto, tanto en las sedes del Centro Cultural Europeo que está en Pachuca, como en las sedes de la Sala Siqueiros, que también está en Pachuca. La de Siqueiros, las dos están en Pachuca. Esas son entrada libre. Y ahí por ahí están los pósters, los calendarios y eso. Y la otra que estoy dirigiendo se llama Acreedores, Acreedores de Strindberg. La estoy dirigiendo en el Instituto Andrés Soler. Y va a tener 3 sábados a partir del 15 de agosto. Pues ya. Son 15, 22 y creo que el otro es 29. Los 3 sábados a las 8 de la noche en el Instituto Andrés Soler, que está en Petén 45, entre Viaducto y Obrero Mundial, en la colonia Narvarte, cerca de Parque Delta. Entonces, bueno, pues esos son los proyectos que tengo ahorita. Y como actriz, no sé, creo que no tengo proyectos ahorita. Y mis redes son Teresina Bueno en todos lados. En todos lados, en Instagram, Facebook y, por supuesto, Twitter.
En Twitter, pero ahorita no estoy viendo el Twitter de ¿TikTok? Teresina Bueno. No, TikTok. En TikTok no. Más Instagram y Facebook. Es Instagram, Facebook, en mi correo, teresinabueno@gmail. Y en Twitter estoy usando ahorita, o sea, en Z, no, ¿cómo es? X. En X estoy usando ahorita mis redes de los perros, que es... Sí, eso es lo que iba también. Es @0abandonados. Cero es con letra, pero con Z. ZERO, abandonados. 0 abandonados. Ajá, 0 abandonados. Esa es mi red. Y ahí también promuevo perros y de todo, ¿no? Sí, pero quería hablar rapidísimo de esta parte tuya altruista dentro de, pues, rescatar. Sí. Y darles amor. Sí, por la pandemia también empecé a tomar, ya lo hacía desde Chile, pero por la pandemia me volví a hacer de muchos perritos en situación de calle, sobre todo de Real del Monte, porque yo estaba trabajando allí en ese momento y sigo apoyando a los perros de Real del Monte. Entonces tengo ahorita unos 8 perros en adopción. Todos vienen de situaciones así terribles de maltrato. Los tengo en pensiones. Entonces, ¿te pueden contactar entonces con estas redes para que puedan adoptar? Con mis redes directas. ¿O apoyarte? Sí, con mis redes directas. Y también tenemos un espacio de teatro que se llama La B Proescena. Sí, La B Proescena. Que se han formado muchísimos actores ahí. Sí, que también tenemos ahí talleres en la B Proescena y talleres en la B a distancia. Ok. Que son por redes. Sí, por Zoom. La B se escribe L de laboratorio, A de actuación, B de búsqueda, E de escénica. Ok. La B a distancia, la B Proescena. Proescena con SC. También todas las redes con ¿Y eso. se encuentra en dónde? Igual, Facebook, Instagram. Facebook. En Instagram creo que lleva MX al final, no me acuerdo. Si no lo ponemos ahí, lo buscamos y lo ponemos buscamos ahí. Y lo ponemos. Y también Cero Abandonados, también en Instagram creo que lleva MX al final, Cero Abandonados MX. Y en Facebook es Cero Abandonados normal. Lo mismo. Pero Teresina Bueno también directamente. Perfecto. O mi teléfono o el teléfono de Janine, que también está conmigo en esto de tanto lo de Cero Abandonados como lo de la B Proescena. Entonces, pues... No, te agradecemos mucho. Yo creo que vamos a hacer esta parte, la segunda parte, pero ya con sus actrices, ya en el escenario, que nos va a encantar, pues, verlas. ¿Qué están proponiendo estas actrices, no actrices, que estás dirigiendo? Sí, tenemos otro par de montajes en camino, que son Lunas. ¿Lunas? De Juan Diego Rocha. Ah, pues mira, ahí actuó. Ok, miren, ya salió. Entonces sí va a actuar. También, pero no sabemos, no tenemos fecha. Lunas, que la dirijo también. Y Secretos de un Cajón, que es de Ami Utrera. Ok. Y que ya también ya la dirigí, pero estamos por volverla a montar. Y otra de ella también, bueno, de varios autores, que se llama Historias para ser contadas con un café. Ah, qué bonito título. Que van a estar en la cafetería de un exalumno mío también, que es Manuel Mancilla, y que tiene su cafetería ahí en Tasqueña. O sea, ahí les pasamos los datos de todo, claro, las redes y todo. Y un saludo a todos, porque de verdad, desde mis actores de Noches de Danzón, que dirigí ahorita en enero, mi productor Jorge Pichardo, que fue un proyecto enorme así de actores profesionales, que les mando besos a todos, hasta mis alumnos más nuevos, que son los de mis talleres de Tabasco 310, que también doy talleres ahí, con Daniel Fuentes. O sea, todos mis alumnos de todas mis épocas se juntan a través de un WhatsApp que se llama Exalumnos de Teresina. Sí, ahí estamos todos. Sí, porque Gabriel también estuvo conmigo. Ahí estamos todos, ahí estamos. También saludos todos, a Morris Sabariego. Sí, saludos a Morris. A Jaime Matarredona, a mis alumnos de Xcaret también, que me llamó allá Leticia Guerrevere, mis primeras alumnas de Pingüica, o sea, tanta gente, ¿verdad? Pues imagínate la edad que tengo. Entonces ya se va sumando. Qué maravilla. Te agradecemos mucho por estar Entre Piernas Podcast y Entre Piernados. Los esperamos la próxima sesión con otro experto dentro del área de las artes escénicas o de la cultura en México. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias.